Una cosa que yo he aprendido acerca de la oración es esto: nunca dejes de orar. Te vas a cansar, vas a sentir que Dios no está interesado en ella. Quizás tú me digas, pastor, ha sido muchos años orando, he hecho lo mejor, he ayunado, he sido fiel, pero no he visto la respuesta de mi oración y no entiendo por qué. En esta mañana nosotros vamos a leer una historia de una mujer viuda, que era ella una mujer muy insistente y ella quería justicia para con sus adversarios. En esa historia, que es una parábola contada por Jesucristo, nosotros veremos 5 principios acerca de cómo debemos orar. ¿Cómo podemos orar? Quizás algunos de ustedes son buenos en las oraciones, otros quizás no han orado, no saben por dónde empezar, tienen miedo, no saben qué palabras decir, pero hoy, gracias por estar aquí con nosotros. Si es tu primera vez, tu segunda vez, estamos empezando nuestra nueva serie en el Evangelio según San Lucas, investigando a Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo 18. Tú tienes una hojita contigo. Si yo soy tú en tu lugar, yo tomo nota de esos 5 principios acerca de cómo orar y poder llevar contigo, guardárselo para que tú puedas poner en práctica, ayudar a tus hijos, ayudar a tus nietos, poder poner en práctica en tu matrimonio, en tu casa, en tu negocio. Son muy sencillos, fácil de entender. En el capítulo de número 18 del Evangelio según San Lucas, verso 1 dice: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en un cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle. Mira lo que la viuda pedía al juez en la corte: hágame usted justicia contra mi adversario. Hágame usted justicia contra mi adversario. Lo único que yo quiero es que usted hágame justicia contra mi adversario. Yo vengo aquí, señor juez, para que usted me haga justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo, el juez, se negó a hacer justicia con ella. Pero por finalmente el juez concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, era un juez injusto. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Entonces dice el texto: no sea que con sus visitas me haga la vida de cuadritos. Oh no, perdón, imposible. Es una versión latina de West Palm Beach. Continuó el Señor, Jesús dijo: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, dijo Jesús. Mira esa pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clama a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a los cristianos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Será que Dios no va a responder? ¿Se va a tardar muchísimo en responder? Luego Jesús dijo: les digo que si les hará justicia y sin demora. No obstante, dice el texto, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O podríamos decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en los creyentes? ¿Encontrará fe en aquellos que claman? Entonces nuestra historia tiene 2 personajes. La viuda. La viuda en aquel contexto era una mujer que no tenía a nadie que le ayudara.
Si era una viuda mayor, peor todavía. Infelizmente había mucho rechazo hacia ese tipo de situación de una viuda. Ella no tenía dinero, ella era una mujer físicamente, económicamente hablando, pobre. Ella era una mujer que en muchos casos quizás podría estar sola. Era una mujer que la situación de ella era caótica y triste. Luego, el texto nos dice que había un tipo que estaba molestando a esta mujer. No sabemos si era una molestia emocional o presionando a ella emocionalmente. El texto no dice quién era, quizás era su vecino, quizás era un jefe, quizás era un pariente que la estaba persiguiendo a ella y estaba en contra de ella, haciendo algo en contra de ella. No sabemos exactamente, pero esa mujer estaba desesperada, no aguentaba más, y ella entonces fue a la corte a buscar un juez para que el juez le hiciera justicia. Y ella estuvo ahí. Ella estaba en esa corte prácticamente todo el día. Quizás ella iba a la corte el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tomaba un tiempo fin de semana y volvía otra vez. Quizás ella fue a la corte a ver el mismo juez por semanas o por meses, no sé, quizás por años, pero esa mujer insistía, ella insistía. Lo único que yo te pido es que me haga justicia en contra de mi adversario. Ella clamaba esto una y otra vez. Por favor, hazme justicia en contra de mi adversario. Hasta que el juez, él mismo dijo, ya no aguento más. No, aquí entre nosotros en privado, por favor, tómenlo por el lado amable. ¿Tú sabes lo que es tener una mujer en tu oído el lunes, el martes, el jueves? Y en nuestro caso no hay vacaciones sábado y domingo. En el caso de ella la corte estaba cerrada. Yo crecí con 7 hermanas, ya les conté mi historia. ¿Tú sabes lo que es 7 hermanas hablando a la vez? ¿Tú tienes idea? Y son brasileñas las 7. Chanfles. El juez dijo, finalmente el texto dice que el juez decidió entonces hacer justicia. Él tomó la decisión y decidió hacer justicia. Decidió él hacer algo. Y Jesús dice que ese juez no era creyente. Y el mismo juez dice, yo no tengo el temor de Dios. No me interesa la gente, no me interesa Dios. Entonces, ese juez no podemos compararlo con Dios. No tenía nada que ver con Dios. Porque Dios jamás se iba a molestar que sus hijos le clamaran a Él día y noche. Es más, Él quiere que tú y yo vengamos a Él el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo, todo el día, cada año, todo el momento que podemos clamar. Jamás Dios se va a molestar. Jamás Él va a se molestar y decir, ya no, me cansaste. No, es imposible. Y me llama la atención porque cuando tú miras el Evangelio según San Lucas, que ese es el Evangelio que nosotros estamos estudiando, Lucas no conoció a Jesús. No tuvo un contacto físico con Jesús. Lucas tuvo que escribir, y ¿cómo él escribió? Él tuvo que entrevistar a los demás discípulos que él conocía. Y en esas entrevistas que él tuvo, esos discípulos le contaron la historia de la viuda. De, hey, coloca eso en el documento porque esa historia es una historia extremadamente importante. Entonces los discípulos, me imagino que empezaron a contar la historia de la viuda del juez injusto para Lucas. Y Lucas escucha, el doctor Lucas, y empieza a escribir esto. Y es interesante que la mayoría de las parábolas que Jesús contó, las parábolas, ellas están compuestas de comparaciones. Acuérdate la parábola del hijo pródigo.
Entonces uno compara el Padre con Dios, el Hijo que se fue. Algunos lo comparan con un creyente que estuvo lejos de Dios y volvió. La parábola de la oveja perdida. Las parábolas son comparaciones, pero esta parábola no es una comparación, es un contraste entre un juez injusto y Dios, porque Dios no es como este juez. Y la tesis de la parábola, si cuando tú empezaste a leer, es simplemente esta: orar siempre y nunca desanimarse. Orar siempre, desanimar jamás. Esa es la tesis de la parábola, es el propósito. Orar siempre y desanimar jamás. Algunos de ustedes que están aquí, quizás aquellos que son jovenazos como yo, creciste en la iglesia o fuiste a una iglesia donde siempre la prédica era sobre los finales del tiempo. ¿Te acuerdas de esta época? Que era sobre el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesucristo. Me acuerdo que mi mamá decía así: yo estoy sentado mirando un buen partido de fútbol en el sofá. Mi madre, una creyente que ama mucho a Dios, venía y me decía: si Jesús regresa ahora y te encuentra mirando al Flamengo jugando, mirando un partido de fútbol, te quedas. Ay, mami. O entonces, lo peor de Brasil son las novelas brasileñas, ¿no? Entonces mis hermanas todas enfrente mirando la novela, mi mamá llegaba: oh, ¿qué tipo de creyentes son ustedes? Si Jesús regresa ahora y encontra a todas ustedes mirando la novela brasileña, se queda y van al lago de fuego. Sí. ¿Y qué te parece aquellos que decían: pecado ir al cine? Órale pues. Y uno iba escondido. ¿Cuántos de ustedes iban al cine escondido cuando tu pastor decía: no vaya? Si levanta la mano, estamos grabando, solo para que sepas. Era un terror. Pero esa es la manera. En un sentido, eso nos ponía un poco así de miedo y como que queríamos buscar más de Dios. En un aspecto, el versículo 8 que acabamos de leer de ese texto, si tú te fijas bien en lo que dijo Jesús, es más o menos esto, no con el tono de mi mamá o con los demás, pero Jesús está diciendo: cuando el Hijo del Hombre regrese, lo que Él quiere es encontrar cristianos orando con la actitud de la viuda. Que cristianos pueden volver, que Jesús va a volver y va a poder Él encontrar a creyentes con esta actitud. Fíjense ustedes en lo que nosotros podemos aprender de esta bonita lección acerca de la oración. Te quiero mencionar brevemente 5 principios que nosotros podemos encontrar aquí. En primer lugar, es que debemos orar continuamente. ¿Me escuchaste? Orar continuamente. Continuamente. Siempre. Nosotros tenemos en la iglesia familiar un grupo de oración que se reúne a las 8 de la mañana aquí atrás para orar. Es un grupo continuo, cualquier persona puede venir. Hace muchos años atrás, Pastor Edmundo empezó con ese grupo y los hermanos siguen orando continuamente, bajo cualquier circunstancia, pase lo que pase, ellos están continuamente orando. El texto nuestro, el versículo 3, dice que la mujer seguía viniendo a la corte, que ella venía a la corte todos los días. Ella seguía viniendo, ella se acercaba al juez, continuamente pidiendo una sola cosa. De manera que si tú estás orando por algo, lo que yo te puedo decir es: no te desanimes, no te rindas, sigue orando. Orar continuamente, debemos orar intensamente. Yo diría desesperadamente, intensamente, es el punto número 2 en tu hojita.
a donde deberías pensar en esto. Deberías pensar en lo que nos enseña eso. Intensamente, desesperadamente, porque essa viúva estava muito desesperada. Essa mulher estava muito angustiada. Ela não tinha um advogado. Ela não tinha dinheiro para pagar um advogado. Ela tinha que ir por ela mesma, de acordo ao texto. Ahora, há muitas coisas em tu vida e na minha que Deus nos deu a capacidade para responder nossas próprias orações. Te tenho que dizer algo que quizás suene raro a tus ouvidos, pero há coisas que tu não necessitas orar, porque Deus já te deu a capacidade de responder a oração. Se tu me dices, Pastor da Silva, estou em la búsqueda de um trabalho, eu te pergunto, ¿tienes um pequeno currículo? ¿Lo hiciste? Não. Por casualidade, ¿has aplicado a algum trabalho? Não. ¿Has salido a tocar puerta para el trabajo? No. Pero estoy orando. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Hay cosas que tú no tienes que orar, que Dios ya te dio la capacidad. Quizás tú puedes orar dando gracias a Dios después por el trabajo, pero Dios te ha capacitado. Oh, yo quiero ser un abogado, quiero ser un ingeniero. ¿Te has registrado en la escuela? No. Pero eu sonho com esto. A vezes eu vou a Brasília e alguém sempre se acerca e me diz, mi sueño, tu sabes quando tu vas a Brasília, oh, mi sueño é conhecer os Estados Unidos. Tradução, invítame. Eu já sei como, tu sabes lo que estou falando, não? Mi sueño é conhecer a América. Então eu digo a la persona, por pura casualidade, tu tienes um passaporte? Não, pero eu vou a ter um dia, eu vou a sacar mi ok. Pero sueño en ir, no tiene pasaporte, ni has pensado en una visa, no tiene dinero para el boleto, o sea, no tiene los documentos para sacar el pasaporte, pero quiere ir a los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes que a veces hay oraciones que nosotros queremos buscar atajos? Es buscar un atajo por lo más. Entonces tú tienes que pensar de una manera muy práctica y entender que se tu queres ser um profissional, queres ter um trabalho, queres buscar, Deus, em sua graça e misericórdia, já te ha capacitado. Agora, há muitas orações que nós, que tu e eu, temos que fazer porque não está em nós. Não está em nós. Como orar por um enfermo, orar por um trabalho, orar por fortaleza, orar por alguém que está padecendo, orar por ti mesmo. Deus te ha dado a capacidade em outro contexto que tu pode fazer, mas nesse contexto tu dependes exclusivamente de Deus. E isso nos leva também a pensar que nossa oração deve ser específica. Orar especificamente. Cuéntenme ustedes a mim qual era a petição específica de la viuda. ¿Por que ella orava? ¿Qué es lo que ella quería? ¿Qué ella quería? Justicia. Era solo una oración específica, corta. ¿Ustedes creen que el juez sabía cuál era la petición de ella? ¿Sí o no? Claro que sí. Estás escuchando todos los días la petición de esta mujer. Haz justicia en contra de mis adversarios. Lo que ella está haciendo, lo que nos está enseñando es que nosotros debemos orar de una manera clara, específica. Específica. Me gusta pensar en esto. Y ella pide justicia. Justicia. Entonces cuando ores, tú tienes que cuidar de nuestra cultura hispana, porque nuestra cultura hispana, como buen latino que soy yo entiendo eso. Nuestra cultura hispana, cuando queremos decir algo a alguien, vamos alrededor y damos una vuelta. Right? Cuando tú quieres hablar con alguien, tú dices, hay algo que yo quisiera decirte, pero por favor no te vas a ofender conmigo. Yo he orado mucho para poder hablar contigo acerca de esto. Es más, pedí a algunos hermanos de la iglesia que me ayudaran en una cadena de oración para poder hablar contigo.
Não he dormido toda a semana solo pensando em hablar contigo. E Deus, através do Espírito Santo, me ha dado convicção aqui adentro em meu estômago para que esse dia eu viera a falar contigo. É mais, eu não tinha na agenda falar contigo, mas como tu me acercaste, agora eu creio que é de Deus que eu hable contigo. E a outra pessoa diz: dime! Sim ou não? Não é assim? Ou então, el hispano, el muchacho hispano romântico, ¿no? Que tiene una labia increíble y se quiere declarar a la chica y da un montón de vueltas. Y él descubre: ay, tus gustos son como mis gustos. A mí me gustan las mismas películas. Ay, yo también fui a esta clase. Ay, caramba. Tú estabas en la misma universidad que yo allá en Colombia. No lo puedo creer. De pronto nos conocimos y no sabíamos. Para decir a ella: ¿quieres ser mi novia? Solo para que ella te diga: no. No. Y yo digo: tómale. ¿Ya ves? Entonces con Dios, en la oración, tú no necesitas dar vueltas, ¿no? Tú has estado en una de esas casas que uno dice: vamos a orar por la comida. A veces yo tengo trauma con eso. Cuando la persona empieza: oh Dios, gracias a mi abuelita que ha estado tan enferma últimamente, está solita ya. No hay nadie que cuide a su perrito, Dios. Pero yo sé que tú vas a proveer para mi abuelita, mi papá que está viajando, cuida de mi mamá. Tú sabes, la tía, la otra, aquella, la otra, y la comida se está enfriando y tú no aguentas más. Y la persona no es capaz de simplemente dizer: Señor, gracias por la comida, te alabamos por el nombre de Jesús, amén. Pero quiere hacer una campaña de oración con la comida en la mesa y tú estás desesperado. Por favor, cuando me invites a tu casa, haz una oración corta. Please. La oración tiene que ser específica y debemos hacer como esa mujer lo hizo. Ser valiente, debemos orar valientemente. Porque la oración es para los valientes. Ella dice que ella tiene un adversario. Un adversario, ella pide justicia en contra de su adversario. Es alguien que está en contra de ella, maltratando a ella. Es su opresor, su adversario. Y la Biblia dice que tú y yo como creyentes tenemos un adversario conocido como el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que no duerme, que no descansa, que actúa para desanimarte a ti, que está 24 horas trabajando para alejarte de los caminos de Dios. Déjame decirte, como creyente, es muy importante que tú aprendas a orar en contra del diablo, tu adversario. Y ora en nombre de Jesús. Cuando tú tengas pensamientos malos, pensamientos suicidas, cuando te sientas depresivo, con ansiedad, acuerda que hay un enemigo que está por detrás de todo esto, queriendo destruir tu vida, y tú tienes que recordar: ese es mi adversario. Dios, haz justicia en contra de Satanás, mi adversario. No es la gente, es el diablo. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo dice en el versículo 16: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino nuestra lucha es contra los poderes, contra las autoridades, contra las potestades. Nuestras luchas contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Mujer, caballero que me escucha, ora con valentía. Ser valiente cuando estés orando, para que Dios haga justicia en contra de nuestro adversario. Y cuando tú ores, tú tienes que orar confiadamente. Confiada. Cuando yo pienso en oración
confiada y con confianza. Yo creo que nosotros tenemos que orar, conectar nuestra oración al carácter de Dios. Conectar nuestra oración al carácter de Dios. La mujer estaba pidiendo por justicia. Y Dios es un Dios justo. Ella pide justicia a un Dios que es justo. Ella conecta su petición al carácter de Dios. Es cuando tú dices, Dios, yo quiero ser santo como tú, quiero caminar en santidad. Esa es una oración que Dios va a contestar y tú vas a empezar a leer la Biblia, a orar, buscar de Dios y Dios te va a ayudar a tu camino de santidad porque Dios es santo. Es conectar nuestra oración al carácter de Dios. Porque Dios es justo y tú puedes ver esto en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y me gusta mucho lo que dijo alguien una vez, que nuestra confianza no está en la calidad de nuestra fe. Nuestra confianza está en Dios mismo. No te preocupes en intentar presionar a Dios, causar una impresión a Él, que Él se ponga impresionado con tus palabras, porque hay gente que empieza a orar de una manera increíble. Oh Dios, el arquitecto del universo, el gran yo soy, Dios de las estrellas, del sol y de la luna, creador de todas las cosas. Y Dios desde allá dice, wow, I'm impressed. I am impressed. Escucha, mis queridos, no hay nada que tú y el pastor da Silva podamos hacer para impresionar a Dios. Lo único que tú necesitas es un corazón sincero, puro delante de Él y hablar como si estuviera hablando con tu papi. Cuéntale a Él cómo tú te sientes, tu situación. Es una conversación entre dos personas. Dios, que es una persona, y tú. El versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? La respuesta es, por supuesto que Él responde. Claro que Él responde. De manera que si tú estás orando por tu hijo o por tu hija que se han apartado de Dios, si tú crees que tú tienes hijos rebeldes, mamás, papás que están aquí, por favor, no dejes de orar. Sigues orando. Si tú estás orando por un amigo en tu trabajo, en la escuela, que está lejos de Dios, pero tú no has visto respuesta, sigue orando. Si tú estás orando porque tienes un familiar tuyo que tiene una condición física o una condición mental, sufre de depresión, de ansiedad, tiene lucha con eso, please, sigue orando. No dejes de orar, jamás. Tengo un amigo que está aquí, que lo conozco hace poco. Le voy a pedir a Carlos que venga acá. Carlos, sube aquí rápidamente. Yo conocí a Carlos porque Carlos viene, acércate aquí, Carlos viene desde Miami. Y él, ayer tuvimos un evento juntos y estuvimos hablando los dos acerca de eso. Hay una pareja que viene aquí a la iglesia, son cubanos allá de Camagüey, donde yo soy. No es Camagüey, ¿no? Pero no diga los detalles, por favor. That's okay. Ellos empezaron a venir a la iglesia. Y ayer, hablando con Carlos, en una boda que estábamos los dos, que nunca habíamos hablado más de cerca, nos hemos hablado por teléfono muy poco. Una gran persona que admiro mucho. Él me dice, pastor, tú sabes que yo he estado orando por Josiel por 17 años. Un amigo orando por su amigo por 17 años, cuando estaba en Cuba, era más jovencito todavía. Y tú me contabas acerca de eso. Sí. Bueno, Sí. Siendo joven, yo conocí a Josiel en la escuela. Recuerdo el primer día de clase, él
el profesor llega al aula y le pregunta a los jóvenes y le dice, cuando culmine el curso escolar, cuéntenme cuáles son los sueños que ustedes tienen como estudiantes. Y cada joven contó su sueño. Y cuando llegó mi turno, yo le dije, Señor, ¿qué digo? Y bueno, lo que el Señor puso en mi corazón decir en aquel aula, bueno, Señor, que cuando el tiempo de estudio termine, que yo pueda cumplir tu propósito en este lugar, que tú me puedas dar la sabiduría de poder predicar tu palabra y que algunos o todos de mis compañeros de estudio puedan conocerte a ti. Y esa fue mi petición que Dios puso en mi corazón. Los jóvenes en aquel momento todos tenían sus sueños, sus planes, pero en todo el tiempo que transcurrió la etapa escolar, yo siempre recordé ese pacto que yo hice con el Señor aquel día. Para la gloria de Dios, de aquella etapa fueron 2 años de estudio, se convirtieron 4 personas. De esas 4 personas, 3 viven en Cuba, son miembros de la iglesia donde serví al Señor por muchos años allá, y una de ellas no se había convertido. Culminaron los 2 años y yo continué visitando a esta persona. Estrechamos relaciones al punto que casi éramos como familia, pero entre más me esforzaba por predicarle la palabra de Dios y traerlo a los caminos del Señor, mis ojos veían que cada día se alejaba más. Hubieron etapas donde me cansé, me desanimé, pero gracias a Dios que el Señor me instaba a recobrar fuerza y continuar orando. Y yo recordaba esta mujer en la palabra del Señor, Ana. Ella tenía una petición en su corazón y el no recibir el cumplimiento de esta petición trajo a su vida mucho dolor, mucho quebranto, mucha insatisfacción. Pero un día ella entendió algo y entendió que debía ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, esta es mi carga, esta es mi lucha, esta es mi preocupación. Y hubo un resultado, y dice la palabra que cuando ella oró de esta manera, se levantó y dice, y nunca más estuvo triste, porque aprendió a depositar su confianza en el Señor. Iglesia, ¿y de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Amén. Y yo le daba muchas gracias a Dios porque pasaron 17 años. 17, Amén. ese es el detalle de la historia. Yo quiero entrar aquí en ese detalle. 17 años él orando, debido a nuestro tiempo, tenemos otro servicio. 17 años él orando. Y su amigo finalmente llegó aquí en los Estados Unidos, hace unos años atrás. Encontró una novia, él era un padre soltero y ella una mamá soltera. Decidieron vivir sus vidas juntos, 8 años viviendo juntos. Y viene a la iglesia, descubre por nuestro jovenazo que está aquí, que es parte de esa historia, de, vayan a la iglesia de Green Acres. Ellos vinieron una vez. Ella, que es la esposa hoy, nunca había entrado en una iglesia. Y él vinieron los dos, se sentaron allá y decidieron, por la obra del Espíritu Santo, entregar sus vidas a Cristo, la pareja. Entregaron su vida a Cristo, obviamente que están orando por mucho tiempo, hay muchos detalles, pero no podemos dar tantos detalles por el tiempo. Entregan su vida a Cristo. Él está en Miami, vive en Miami, sirve en Miami. Y estuvo ayer en el evento que yo estuve, porque la pareja, ellos me dijeron así, mira lo que ellos me dijeron. Pastor da Silva, año pasado me dijeron, nosotros queremos bautizarnos. Pero mira lo que me dijo, pero sabemos que no podemos, porque vivimos en unión libre. Primero queremos casarnos. Prepararon la boda. Ayer fue el gran día, tuve la dicha de hacer la boda. Y en la Pascua, ese jovenazo que está aquí, chiquito, me va a ayudar. Los dos vamos a bautizar a la pareja. Tengo la foto acá, mira ahí. Mira eso. Mira eso. Ahora, yo te enseño esto. Pasó anoche, todo eso pasó anoche. Gracias por la foto. ¿Por qué? Porque han sido 17 años
un amigo orando por la salvación de su amigo. Lo que te quiero decir es que no dejes de orar.